Aquí nos piden sacar por este ángulo en esta figura, y para hacer este trabajo vamos a seguir haciendo el mismo concepto donde vamos a dibujar una figura en esta situación similar a esta y sacar este resultado. Vamos a dibujarla en forma paramétrica. Ahora, para hacer este trabajo vamos a dejar que estas longitudes, todas estas, tengan un valor de 10 unidades solamente para hacer el trabajo fácil. Primero vamos a sacar esta línea de aquí. Sabemos que está orientada a un ángulo de 40 con el eje X. Entonces podemos sacar un número polar para sacar esta línea. Vamos aquí a hacerle la primera parte. Tenemos 10 unidades de longitud a un ángulo de 40. Aquí tengo un número polar donde nos da una forma rectangular de esto. Fíjense, yo sé que están números complejos, pero no vamos a perder el tiempo en analizar esta situación. Así la calculadora los hace de esta forma. Esta forma rectangular nos permite graficarla en forma paramétrica. Fíjense aquí el componente horizontal con esta y el componente vertical con esta. Simplemente esto. Se acomoda muy fácil aquí en forma paramétrica. Ahora se grafica y ya tenemos la primera línea. Y antes de empezar este trabajo hay que tener cuidado con esta parte de aquí. Inicialmente tiene este número. Este se lo quitamos a 1 para cuando pongamos las funciones aquí, las ecuaciones lineales, las longitudes corran exactamente el coeficiente de la parámetro t, simplemente esto. Porque si el parámetro t tiene un número mayor que 1 o menor que 1, estas longitudes no van a ser es lo que queramos ahí. Ya tenemos la primera parte, ahí está la primera. La segunda parte, vamos aquí a mirar el dibujo. Y va a ser esta parte de aquí. Y aquí es donde viene el concepto de multiplicación de números complejos. A este número complejo que ya lo hice en forma de línea, yo sé, vamos a darle una rotación de 90 grados, porque aquí miramos que hay una diferencia de 90 entre estas dos. Si corremos esta línea, la extendemos un poquito más para arriba, le damos una rotación de 90 grados. El ángulo de rotación es positivo, de derecha a izquierda, positivo. Esto, fíjense, en esta parte ya tenemos los componentes de esa línea en números complejos, que es conveniente. Se multiplica por una rotación de 90 grados. Fíjense aquí, es un número polar, yo sé, pero este nos da un número complejo. Este yo sé que es el número imaginario y simplemente esto. Este número imaginario y en la forma de funciones de cartesiano imaginario tiene un ángulo de 90 grados, simplemente eso. Esto le va a dar una nueva rotación a este número y nos da la nueva dirección. Ese es el componente horizontal. Ahora se va a sumar a la función número 1. Fíjense, la función número 1 al punto máximo se añaden en los componentes horizontales. Y verticalmente se hace lo mismo. Agarra el componente vertical, se suma al componente vertical. Fíjense las funciones de la previa. Aquí se añaden sus signos, si es positivo o negativo. Y ya tenemos la segunda dirección. Aquí hay un ángulo de 90 entre estas dos. Vamos a hacer la tercera parte. Vamos aquí al dibujo y vamos a encargarnos de esta línea. Y esta, si se dan cuenta, solamente está orientada a 10 unidades a la derecha y camina a 10 unidades para arriba. El punto de entrada solamente es 10x y camina 10 unidades para arriba en esta situación. Vamos a hacer la tercera gráfica y esto es fácil aquí. Dijimos que en el eje X tiene un entre de 10 unidades a la derecha y 10 para arriba. Simplemente fíjense, aquí la diferencia entre estas dos es que esta no tiene corrida, es solamente el punto de entrada. Esta sí tiene corrida, 10 unidades para arriba y nos da esta línea. Ahí tenemos esta. Ahora vamos a sacar la cuarta línea en esta situación. Y esta nos dice que es una línea que pega entre esta de aquí a esta de acá. Es la línea número 2 en esta situación. Esta de aquí a la línea número 3. Voy a hacer una función paramétrica entre estos dos, porque si se dan cuenta, aquí solamente son dos puntos donde podemos trazar una línea. Y aquí tengo una función para esto. Fíjense, esta de aquí nos piden dos puntos y podemos sacar una función paramétrica para poder graficarla. Aquí vamos a la gráfica y la primera parte del punto número 1 va a ser esta de aquí. Y si caminamos en esta, fíjense, caminamos en la tercera línea, el punto X, Y son estos. Vamos aquí a ponerlos. 10,10, XY, 10. El segundo punto, si vamos aquí, vamos en la segunda ecuación, es el punto máximo de la ecuación número 2. Aquí lo voy a poner en forma de funciones para no poner tantas
decimales ahí, fíjense. Ecuación número 2 al punto máximo. Ecuación número 2 al punto máximo. X, Y simplemente aquí nos da este tipo de funciones paramétricas. Fíjense, esta es la X. Así la programé en la función para que la de arriba corresponda a la corrida horizontal y la de abajo corresponda a la corrida vertical. Así es más fácil agarrarlas y simplemente permite hacer el trabajo más rápido. Ahí ya tenemos la figura. Esta es similar a esta. Ahora vamos a sacar este ángulo de aquí. Y aquí es donde viene lo interesante, porque vamos a usar el concepto de división de números complejos. Y este es un método que yo saqué en esta situación. No, bueno, en sí lo descubrí. Y vamos a aprender aquí un poquito de esto. Lo que hago es esto. Aquí, para sacar este ángulo entre estas dos, lo que hago es sacar la pendiente de las dos líneas donde yo quiero sacar este ángulo. La primera voy a sacar la pendiente. Y para sacar el pendiente en forma paramétrica, aquí hacemos una derivada. La derivada de una línea es solamente el pendiente. Fíjense, no hay misterio ahí. No lo vamos a encargar aquí de hacerlo a mano. Ahí tenemos la derivada de la primera línea. La pongo acá, fíjense. Lo que voy a hacer es esto. Esto lo voy a agarrar y voy a borrar todo lo demás para no confundirnos. Ahí tenemos la primera pendiente. Vamos a sacar la pendiente de la otra línea donde yo quiero. Aquí, la derivada de la segunda en esta situación aquí, punto 5, cualquier punto, y ya tengo los dos pendientes. Lo que hago es esto, fíjense, pongo 1 más la derivada, el pendiente, lo multiplico por el número imaginario y le quito esos corchetes porque ahí la calculadora los pone, pero no hay problema aquí. 1 más el pendiente multiplicado por i. Ahí ya tenemos la primera. 1 más el pendiente, que es esta de aquí, fíjense, de la segunda línea. Se multiplica por el número imaginario i, simplemente esto. Y aquí lo que yo hice es convertir estos dos pendientes en números complejos. Estos dos, fíjense, ahí estamos. Vamos a borrar estos de aquí para no confundirnos. Ahora, se hace esto, se dividen estos dos números complejos entre sí. No importa el orden, aquí es lo interesante de esto. Se divide este por el otro no importa la forma que se haga, se hace una división entre estos dos. Lo que hace eso nos da otro número complejo, fíjense. Este número complejo tiene un ángulo, sabemos que números complejos tienen ángulos. Lo que hago aquí es sacar ese ángulo. Aquí hay una función específicamente para eso, para números complejos. El ángulo de esto. Y nos da en sí ese ángulo entre estas dos líneas. Aquí lo tengo en grados en esta situación. Fíjense, cuando se evalúa, saco ese ángulo, nos da esto, 25. Eso es el resultado de esta figura. Y aquí, fíjense, antes de empezar a asumir ciertas cosas, hay que tener cuidado para que se use este método. Fíjense, en esta situación yo pude solamente sacar este ángulo de aquí, específicamente este ángulo de aquí, cuando yo sé que las dos pendientes tienen la misma orientación. Fíjense, en estas dos, esta es negativa. Fíjense, los pendientes de estas dos líneas son negativas. Se puede usar este método cuando las pendientes son positivas, las dos, o negativas, las dos. Tienen que tener esa misma orientación. Cuando no las tengan, eso es solamente el truco. Cuando no tenga, porque hay situaciones donde podemos sacar un ángulo entre pendientes que son positivos, por ejemplo, aquí y acá, ¿verdad? Queremos sacar, por ejemplo, este ángulo de aquí. Aquí tenemos que tener algo, que a una de estas le vamos a cambiar una orientación, a una de estas líneas, y como se hace es esto, solamente se multiplica toda esta situación aquí por -1, simplemente. Esta situación aquí se multiplica por -1 o este número se multiplica por -1. Fíjense, si yo multiplico -1 por este número complejo, fíjense, y tomo el ángulo de esta situación, es la número 3. Fíjense, nos da el suplemento del otro. Y básicamente lo que estoy haciendo aquí es tomando el ángulo de otra cosa. Cuando multipliqué por -1, si sacamos estas excepciones aquí más para acá, estoy sacando este ángulo de aquí. Muy, muy interesante, pero básicamente cuando los pendientes tengan la misma orientación, son negativos o positivos, podemos usar este método.
este método de aquí. Y cuando no están en la misma orientación, es positiva una y otra negativa, podemos solamente multiplicar el resultado por -1 y sacar este ángulo y sacamos el suplemental, que sería lo que nos queremos allá en esta situación.